Blue. Mm. ¿Es para alarmarse? ¿Es para estar atentos? A ver, Daniel, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero hemos tenido algunas novedades en las decisiones de materia cambiaria del gobierno, ¿no? Y Ujú. eso generó un poco llamó la atención, digamos. Porque desde el 14 de abril nosotros tenemos un esquema que anunció el gobierno donde el tipo de cambio flota dentro de una banda. Y por ahora está dentro de esa banda. Es cierto que el gobierno puede intervenir o no, o puede inducir cambios en el tipo de cambio a través de las tasas de interés o a través de intervenciones en futuros, cosa que ha hecho para tratar por ahí de evitar una depreciación más brusca. La novedad de ayer fue que dijeron que el Tesoro con dólares propios que fue comprando a lo largo del año puede hacer intervenciones supuestamente para dar liquidez. No sé si liquidez en pesos o liquidez al mercado cambiario, bueno, no sé, eso mucho nos aclaró. De hecho, el Tesoro aparentemente algo intervino ayer y había intervenido algo en cifras muy pequeñas los días anteriores. Entonces, el gobierno estaría señalando, mira, acá hay un ruido, si uno quisiera simplificar a riesgo de equivocarme, lo que el gobierno está sugiriendo es, mira, acá hay un ruido político fenomenal, Ajá. que hay un ruido político, hay elecciones importantes el domingo que viene en la provincia de Buenos Aires, el 26 de octubre a nivel nacional. ¿Para qué vamos a dejar ir el tipo de cambio? Que eso genera siempre algún inconveniente en el funcionamiento de la economía argentina. Si después de esto, si al gobierno le va bien en las elecciones, deberíamos volver a la normalidad. Entonces, intervengamos. Contra eso lo que uno puede decir es, bueno, capaz que no era todo riesgo político, capaz que parte de lo que hemos tenido tiene que ver con el cambio de las LEFI, tiene que ver con que se habían acumulado, el Banco Central no había comprado reservas durante la primera mitad del año, que pudo haberlo hecho y no lo hizo, también para evitar que se depreciara más el tipo de cambio, como que tiene alguna fragilidad el programa económico y bueno, va a haber que corregirla después y en la medida que no se corrija, podés tener alguna inestabilidad tanto en cambiaria como en las tasas de interés. Entonces, yo diría, parecería que el gobierno está muy comprometido a decir, hasta ahora voy a poner el tipo de cambio donde se me dé la gana, después de la elección veremos. Bueno, o sea que en el ruido político que hay puede mover un poquito la economía. Eso es lo que está pasando, creo usted. Bueno, eso seguro, ¿no? Ujú. Recordá lo que pasó después de la primaria del 19. Se reveló la vuelta de un gobierno populista y se generó un zafarrancho en la economía. Claro, claro. Primero en las variables financieras y después en el resto de la economía. Ahora, ¿No? Daniel, Entonces, hay algo de riesgo. El tema del riesgo político, ahora después uno puede interpretar qué es el riesgo político, podemos pasarnos horas debatiendo. Pero que hay ruido, eso me parece que algo de cierto en eso que dice el gobierno hay. Claro. Sí, Carlos, perdón que te interrumpí. no, por favor. Pero vuelvo al tema económico y la verdad analizar para atrás no es mejor y más útil mirar para adelante, ¿no? Pero me quiero detener en un punto. Así como ahora el gobierno acepta vender dólares del Tesoro para contener y llegar con cierta tranquilidad a las elecciones y después se verá. De la misma manera, ¿por qué no compró dólares cuando podía, mayo y junio, y hoy llegaba con una posición también más cómoda? Se igual iba a, de alguna manera, violentar esta promesa de no intervenir, salvo que llegue a 1.000 o a 1.400. Bueno, pero vamos por partes. Primero compró el Tesoro. El que no compró fue el Central. Pero volvamos un Sí, poquito a lo que Central, decía el acuerdo claro, con el Central. fondo. El acuerdo con el fondo suponía que el Central iba a comprar adentro de la banda. Lo que pasa que eso, y de hecho eso fue refrendado en la revisión que se hizo ahora, donde volvieron a sostener que para acumular reservas estaba previsto que el Central compra. Y lo que hubo una declaración del equipo económico y del presidente diciendo solamente vamos a comprar si toca el piso de la banda. Pero eso no es lo que decía el acuerdo. El acuerdo preveía que vos comprabas adentro de la banda, obviamente eso hubiera significado un tipo de cambio más depreciado, pero una posición de reserva más firme. Yo creo que tenían que haber comprado adentro de la banda. ¿Y cómo se hace eso para que no sea discrecional? Bueno, ahí el fondo le recuerda la experiencia de otros países. Chile acaba de disponer un esquema de compras por parte que se hace con licitaciones preanunciadas. Voy a comprar tanta plata, hace una licitación y ya todo el mundo sabe cuánto va a comprar el Banco Central.
O sea, no es que flotar quiere decir que no compras nunca dólares, podés. De hecho, el Tesoro tiene que comprar porque tiene vencimientos de deuda en dólares. ¿De dónde los va a sacar los dólares? Hoy, hasta ahora los sacaba del Banco Central, pero lo normal es que los saque del mercado. Claro. Entonces, yo no, y perdón, te digo más, el acuerdo también dice que el Banco Central puede intervenir adentro de la banda vendiendo si hay situaciones de inestabilidad que no están definidas. Así que hasta te diría que podrían vender ahora. Es mi lectura del acuerdo, ¿no? De eso hay que ir a mirar el acuerdo, pero yo interpreto eso de la lectura del acuerdo. No es que estaban inhibidos de intervenir. ¿Y vos crees que Digo porque a veces uno dice, bueno, flota, pero un poquito, ¿no? Hay algunas aclaraciones a la flotación. Yo coincido con vos, incluso hay un capítulo en el Fondo Monetario, en el acuerdo, donde dice que hay un cierto atraso cambiario al 11 de abril y que había que atender creo que hasta le pone un porcentaje, un 20%, y el gobierno eso tampoco. No, porcentaje no pone, eso sería rarísimo que te ponga un porcentaje. Lo que ellos dijeron en alguna informe previo, no el que se discutió ahora, de que consideraban de que el tipo de cambio razonable para la economía argentina era el de marzo del 24, por ahí. Ahí está pero el no porcentaje. Ponían un número. Bueno, pero ahí Si te sacás ponían, y el modelo lo pueden... Pará, Carlos, porque el modelo ese lo corrieron al principio del 24, te pueden decir ahora que lo corrí, me da un número distinto. Así que bueno, yo digo, a ver, vos me preguntás a mí, yo creo que tenían que haber comprado, pero eso ya pasó, como dijiste, bueno, lo podemos corregir. Claro. Tenían que haber comprado y haber tratado de cumplir la meta de reservas, en parte con compra del Tesoro, anticipando los pagos que vienen en enero, en parte colocando deuda contra dólares, que es lo que hicieron con ese bono que se suscribió en pesos, que se paga en pesos pero que se suscribió en dólares, y en parte con el Banco Central comprando. Pero el gobierno vino con que no estaban en el acuerdo, por lo menos en lo que yo leí, diciendo solamente compramos si toca el piso de la banda. Bueno, y ahí no tocó nunca el piso de la banda, entonces el Banco Central no compró. Eso los dejó un poquito más expuestos a un lío como este, que podía ocurrir alguna zozobra donde ahí también podemos discutir si el riesgo político es nada más que el riesgo Cuca, o le tenemos que sumar también los riesgos de las internas en el gobierno, los riesgos del tema del Andis, qué sé yo. ¿Viste? Ahí uno puede hacer una colección de riesgos. Entonces habrá que ver si las elecciones disipan todos estos riesgos, parecería que no todos, ¿no? Y la última por mi lado, estas tasas de interés que evidentemente van a seguir hasta el 26 de octubre, digamos, para la economía real son prohibitivas. ¿Cómo salís de esta trampa y si es inevitable esperar hasta el 26 de octubre? Bueno, las tasas de interés que tenemos generan un montón de daño a la economía. Generan un daño a la actividad y generan un daño en la cuenta de intereses del Tesoro. ¿Ok? Entonces, cuando vos proyectás estas tasas y estas tasas duraran un año, claramente la situación es insostenible, no se pueden sostener estas tasas. Si vos me decís a mí, estas tasas van a estar unas semanas, te diría, va a haber un daño, pero probablemente acotado. ¿Qué quiero decir con esto? Que resuelto el tema electoral, vos vas a tener que encontrar como economía un equilibrio a una tasa de interés real mucho más baja que la que tenemos ahora. La pregunta va a ser ahí, ¿eso va a significar un tipo de cambio más depreciado? ¿O simplemente lo que teníamos con la tasa de interés era puro riesgo Cuca, disipado ese riesgo, la tasa de interés solita va a los niveles que tenía en junio, por decir una fecha, o mayo, y por lo tanto era puro riesgo político? Bueno, capaz que no es puro riesgo político. Yo digo, hay riesgo político, veremos cómo termina la elección, algo te va a ayudar a descomprimir la situación, la pregunta es si va a alcanzar o vas a necesitar algo más. Mi impresión es que el Banco Central, después de la elección, va a tener que empezar a comprar reservas de dólares en el mercado. Porque tenemos pocas, Daniel, son pocas reservas las que tenemos hoy. Son pocas las reservas que tenemos Seguro. hoy. ¿Cuánto deberíamos de hecho, tener? Las reservas propias... Bueno, a ver, depende del momento. El fondo te hizo esa cuenta, entonces no es la cuenta mía. El fondo te proyectó que para el año 2030 tenés que tener 80.000 millones de dólares de reservas. Tenés 40, te faltan 40. Es imposible, de hecho está previsto que vas mejorando en 8 o 10.000 millones de dólares por año. Es perfectamente posible eso.
Bueno. Porque Argentina tiene, en cualquier comparación que ellos hacen con otros países de la región, poca razón. ¿Eso quiere decir que nos vamos al tacho la semana que viene? No, porque en el corto plazo lo que te importa es qué liquidez en dólares tiene el gobierno, sean del Banco Central o sean de otro. Y ahí tiene un montón de plata, puede usar la plata del fondo, puede usar otras cosas, se calcula que tiene como 20.000 millones. Entonces yo diría, apostar contra el Banco Central a la próxima semana no me parece que sea un número, una apuesta sensata si tocara el techo de la banda, ¿no es cierto? Donde puede intervenir con todos los dólares que tiene. Muy claro como siempre, Daniel, gracias, le mandamos un abrazo. A ustedes por llamarme. Hasta Abrazo, luego. hasta luego. Daniel Artana, economista.